Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. En el tema anterior estuvimos analizando el problema que se comenzaba a tener dentro de la familia de Jacob, que era la división entre Jacob y sus hijos y entre José y sus hermanos. Después de la túnica de colores que Jacob le regaló a José, que ya analizamos que no fue una buena idea, el mal, la división entre José y sus hermanos se aumentó. Y hay un texto en la Biblia, en Génesis 37, que nos da la idea hasta dónde ese abismo, esa separación se estaba gestando entre José y sus hermanos. Es el versículo 4, Génesis 37, 4. Dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, o sea, sus hermanos se percataron que Jacob amaba más a José y a todos ellos. Entonces, la consecuencia, dice el texto, no lo querían y no dice. Voy a leer el texto completo para la idea completa. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Al extremo llegó la situación. Los hermanos de José, 10 hermanos de José, que en este momento eran los que vivían. El menor de ellos, José, por todo lo que contamos en el tema anterior, por toda la predilección que Jacob marcaba hacia José, no le interesaba en este caso para los hermanos que ellos actuaran mal y que José actuara bien, porque también el diablo, que es el que busca las divisiones y las luchas, y más aún para la formación del pueblo de Israel, lo que quería era eso, que hubiera pleitos, divisiones y que ese pueblo no se formara. Y con la lucha de todas las personas que nacen en el mundo, o seguimos a Dios o no lo seguimos, o nos salvamos y estamos con Dios en su reino eterno, o tenemos la muerte eterna porque no elegimos a Dios. La situación se puso muy tensa y no podían hablarle pacíficamente a José. Yo me imagino que la vida de José en este momento fue una vida de angustia. Creo que no solamente en este momento, sino toda la experiencia de José con respecto a su hermano, a sus hermanos, fue una vida triste. José era el único de los hermanos de padre y madre. Después vino Benjamín y su madre murió, que después de la muerte de Raquel, también siguió la situación de José con sus hermanos, pero ahora surgen dos cosas nuevas. Y en estas dos cosas nuevas yo voy a analizar un poco, porque estas cosas se añaden no por una imprudencia de Jacob, no porque José se lo buscara, sino porque Dios le estaba concediendo a José una virtud especial. Y Dios tenía una obra especial que hacer con José, que en el inicio pareciera
que era algo equivocado porque ahondaría más la separación entre José y sus hermanos. A la postre, cuando las cosas pasaran, que se vería por qué Dios hace las cosas, entonces José y sus hermanos pudieron comprender más. Y los que estudiamos en la Biblia esta historia, una historia tan conmovedora, pues nos damos cuenta, después que las cosas pasan, que Dios tenía razón en hacer las cosas como las hizo, aunque al principio pareciera que lo que hacía era ahondar el mal. Este comentario que estoy haciendo ahora, al final yo voy a volverlo a mencionar, no al final del tema, sino al final de todo lo que estamos hablando de la familia de Jacob. Voy a volverlo a mencionar para ratificar una vez más que aunque los seres humanos no siempre entendemos las cosas como Dios las hace o que las hace, nosotros debemos confiar en Dios y estar plenamente en que lo que Dios hace es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos, aunque lo entendamos al revés. Es una fe que debemos tener en Dios y aunque no entendamos algo, sepamos que Dios siempre hace las cosas de la mejor manera posible. Y ahora entramos en detalle a lo que estoy diciendo. Voy a leer eh, unos textos desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Termino el 8 completo, al comenzar el versículo 9 es para otra parte. Así que hablamos del 5 al 8 inclusive. Dice, un día José, un día tuvo un sueño. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a odiarlo más aún. Esta palabra llegaron a odiarlo más aún nos da la idea de cómo estaba la situación en la familia de Jacob. No era solamente un disgusto, sino que llegó al grado de que ellos odiaban a José. Cuando José tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos, inocentemente se lo cuenta, no pensó que iba a causar tanto daño, pero lo que hizo fue que sus hermanos le odiaran más, le tuvieran envidia y lo odiaran. Vamos a leer el sueño. Les dijo, oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavillas y mi gavilla se levantó y quedó derecha. La gavilla de José se levanta y queda derecha. Y vuestras gavillas, gavillas, estaban alrededor y se inclinaban a la mía. Y respondieron sus hermanos. Sus hermanos entendieron el significado de este sueño. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Así que ellos entendieron que ese sueño que José había tenido significaba, porque José pensaba, su significado era que José iba a gobernar sobre ellos. Y como lo odiaban, más lo odiaron, más lo aborrecieron, más le odiaron. Pero otro día, dice la Biblia, José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño. Vi que el sol y la luna con 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y José contó también eso a sus padres, dice el versículo 10, y contó a su padre y a sus hermanos
Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti? ¿Qué sueño has tenido? Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en todas estas cosas. Aquí dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban, no lo toleraban y lo envidiaban. Detrás de todo el disgusto que ellos sentían estaba la envidia. La envidia por una razón principal. Jacob prefería a José. José era el hijo de la mujer amada. Ellos eran hijos de las otras mujeres de Jacob. Jacob amaba a José. José se portaba bien, ellos se portaban mal. José le decía a Jacob lo que sus hermanos hacían. Comete el error Jacob de regalarle la túnica aquella a José, más lo aborrecieron y ahora José cuenta no un sueño, cuenta dos sueños. El primero, claramente, en la relación de José con sus hermanos, ese sueño significaba no que Jacob fuera a preferir a José, sino que en el camino de la vida José llegaría a ser jefe de sus hermanos, que sus hermanos le rendirían pleitesía a José, que reconocerían el dominio de José sobre ellos. Y eso los disgustó porque José era el último. ¿Y con qué derecho? Si ellos eran los primeros. Cuando viene el segundo sueño, que José se lo cuenta a sus hermanos en la presencia de Jacob, sus hermanos llegaron a envidiarlo. ¿Por qué? Porque sus hermanos en ese momento también estaban en rebeldía contra Dios. En ese momento estaban en rebeldía contra su padre. Pensaban que era injusto con ellos por la predilección de José. Tenían envidia porque ahora en una forma aparente Dios también estaba prefiriendo a José. Yo digo en una forma aparente porque indiscutiblemente Dios estaba haciendo algo con José y Dios amaba a José como amaba a sus hermanos también, pero José como que era fiel a Dios, pues tenía una relación más estrecha, más íntima con Dios y más se beneficiaba a él, pero sus hermanos no. Y eso trajo una tensión. El padre de José, Jacob, el padre de José y de sus hermanos, Jacob, también como que se pone en contra de José y como que los regaña. El texto dice, los regaña. ¿Qué quieres decir? Tú vas a gobernar sobre nosotros, porque ahora no era que José gobernaría o tendría un rol principal con sus hermanos, sino que también con respecto a su padre. Y Jacob era un patriarca, era un hombre elegido por Dios, Dios había tenido su promesa, su pacto con Jacob. Era alguien principal a través del cual Dios estaba obrando. Y ahora aparece que José, el último hijo de Jacob hasta ese momento, iba a estar en una posición superior a su padre. Y aunque su padre siempre fue superior, mientras que vivió porque era el padre, y José lo respetó hasta última hora,
También el plan de Dios para la preservación del pueblo de Israel y para su multiplicación tenía que ver con José, y esto causó la envidia de sus hermanos. Quiero señalar aquí lo siguiente: la envidia es algo malo, es algo que hace daño. El que es envidiado sufre, pero el que envidia es dañado en una forma grande. Y en esa situación estaba la familia, a través de la cual vendría o se formaría el pueblo de Israel. De esa lucha tan fiera, Dios estaba forjando a la nación de los israelitas. A través de esa lucha iba a venir el Redentor del mundo. Y la envidia de los hermanos de José contra José también es un reflejo de la envidia del diablo contra Dios, porque el diablo codicia, envidia el lugar de Dios y trata de ocupar el lugar de Dios. Siempre que nosotros tengamos envidia, tenemos un sentimiento, un pensamiento, una forma de guiar nuestra mente dañina. La envidia, la codicia, destruye a quien lo tiene. Los hermanos de José sentían envidia. Pero bueno, la historia no termina aquí. Vamos a seguir estudiando esta historia. Hasta este momento llegamos en este tema. Una vez más te pido que lo compartas para que estos temas puedan servir para la predicación del Evangelio y puedan servir para ayudarte a ti que lo escuchas y para ayudar a todo el que lo puede escuchar. Nos vemos en nuestro próximo tema. Dios nos bendiga.